Ruth capítulo 2 versículos 1 al 3 dice de la siguiente manera: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. El tema que vamos a estar considerando se titula Buscando Gracia. Hay tres personalidades principales que se presentan en el libro de Ruth. Primero está la mujer llamada Noemí. Ella es una imagen del creyente descarriado. En el capítulo 1 se nos muestra cómo se alejó del Señor y el terrible precio que pagó por su pecado. También nos muestra que al final regresó al lugar donde Dios quería que estuviese. Regresó al lugar de la bendición de Dios. Ella es una lección de esperanza para todos los que se han alejado de la voluntad de Dios. Otra de las personas que encontramos en este libro es un hombre llamado Boz. Este hombre es una imagen clara del Señor Jesucristo. Más adelante y en futuros sermones estaremos hablando acerca de él. En tercer lugar, tenemos el personaje principal de esta historia. Es una joven gentil llamada Ruth. Ella, siendo de un país pagano, llegó a saber acerca del Dios verdadero. En este contexto, ella es una imagen del recién convertido. Es una imagen de aquel que está disfrutando por vez primera las bendiciones de Dios. En este contexto, la vemos a ella como el nuevo cristiano que apenas está comenzando a conocer y creer en las cosas del Señor. El nuevo creyente, como Ruth, está comenzando a experimentar las grandes y ricas bendiciones del Señor y de su gracia. Ahora, al observar las actividades de Ruth en estos versículos, vemos a una mujer que está en busca de la gracia. Por eso quiero señalar algunos elementos de la búsqueda de esta mujer. Mientras lo hago, quiero que sepan que estos elementos revelan cuál debería ser la meta y el enfoque de todo cristiano, independientemente si es un nuevo convertido o si ya es un veterano en la fe. Debe tener las mismas metas y el mismo enfoque que esta mujer tiene en el Señor. Echemos pues un vistazo a lo que hace Ruth mientras mantenemos en mente el tema buscando gracia. Y vamos a iniciar ahí en el versículo 2 para nuestro primer punto. Dice ahí la escritura en el versículo 2: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Aquí tenemos en primer lugar la búsqueda de Ruth. ¿Qué es lo que está buscando Ruth? En primera instancia y de manera natural vemos ahí en el texto que Ruth está buscando comida. Ruth quiere ir al campo a recoger espigas. Ella y Noemí necesitan comer como toda persona. El principal objetivo de su búsqueda es encontrar alimento para el cuerpo. Ellas no tienen trabajo, no tienen tampoco quien les esté dando lo que necesitan, así que ella quiere buscar alimento. Y esta acción de buscar alimento es muy interesante,
A mí me llama la atención esta acción que Ruth quiere llevar a cabo de buscar alimento. ¿Por qué? Porque esta acción ilustra el deseo que nace en el corazón del Hijo de Dios durante la conversión. Cuando una persona se convierte a Cristo, ¿qué es lo que desea? Cuando una persona obedece el Evangelio y ha gozado del perdón de sus pecados y comienza una vida nueva, ¿qué es lo que anhela en su corazón? Lo que hay en el corazón del nuevo convertido, de aquel que genuinamente ha nacido de nuevo y ha recibido el perdón de sus pecados, es un deseo de alimentarse cada día de la voluntad del Señor y aprender más acerca de Él. Es como ese sentir que hubo en Job capítulo 23 en el versículo 12. Ahí hablando en un sentido poético, el patriarca dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. En Jeremías, en el capítulo 15, en el versículo 16 también dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 2, exhortó a los creyentes diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mis hermanos, participar de la palabra de Dios es lo que causa el crecimiento necesario para fortalecer nuestra fe cada día. Fíjense bien, todos los días nuestras almas necesitan de alimento, así como nuestro cuerpo necesita alimento todos los días para poder llevar a cabo sus actividades y prácticamente para poder vivir sobre esta tierra. De la misma manera el alma necesita alimentarse cada día para que la fe esté fortalecida. El apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra fuente de alimento mejor que la palabra de Dios para que la fe se fortalezca. La pregunta es esta: ¿usted tiene el deseo de alimentarse? ¿Cuál es el deseo que hay en su corazón el lunes? ¿Cuál es el deseo que hay en su corazón el martes, el miércoles, el jueves? ¿Cuál es su deseo el sábado o el domingo incluso? ¿Qué es lo que desea en este día? ¿Realmente existe un deseo por alimentarse de la palabra de Dios? ¿O qué es lo que anhela su corazón? Bueno, la Biblia nos muestra aquí que el creyente, que aquel que está disfrutando y gozando o experimentando la gracia de Dios, tiene un anhelo por alimentarse de la voluntad de Dios cada día. ¿Qué era lo que estaba buscando Ruth? En primer lugar, estaba buscando alimento para poder vivir. En segundo lugar, Ruth estaba buscando gracia. Ella dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ruth quiere encontrar, quiere hallar gracia. Ella estaba buscando un propietario que se complaciera en aceptarla y le permitiera espigar en sus campos a pesar de su nacionalidad, a pesar de su pasado, a pesar de quién era y a pesar de dónde venía. En otras palabras, ella está buscando gracia. Porque no es fácil, mis estimados hermanos, que una mujer moabita, proveniente de una tierra maldecida, proveniente de una tierra donde solamente hay idolatría y pecado y maldad y oscuridad, sea bien vista y bien recibida en los campos de Belén. Ahí solamente encontramos al pueblo de Israel, ahí solamente encontramos a gente que es muy celosa por la ley de Dios, encontramos gente que tiene comunión con Jehová
y que difícilmente van a aceptar que una mujer de esas características y de ese origen esté junto a ellos. Así que ella, ¿qué busca? Ella busca gracia. Ella busca que tengan compasión. Ella busca un propietario que le permita espigar, que le permita buscar alimento en sus campos a pesar de su pasado, a pesar de su origen, a pesar de todo lo que es ella. Mis hermanos, aquí tenemos una lección interesante. Existen muchos creyentes que debido a su pasado o incluso debido a ciertos pecados que han cometido, a ciertas experiencias en la vida, no se sienten perdonados o no se sienten dignos de recibir algo de parte del Señor. Sin embargo, si se han arrepentido de sus pecados, deben entender que el Señor no rechaza, dice la palabra, al corazón contrito y humillado. Porque Él se agrada de toda persona sin importar su nacionalidad, sin importar si es pobre o es rica, sin importar sus orígenes e incluso su pasado. Él se agrada de la persona que se humilla y que tiene un corazón arrepentido. ¿Cuál es el problema de esta falta de paz? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué existen personas que no pueden tener paz en el corazón? ¿Cuál es la causa? Bueno, meditando en eso, yo creo firmemente que muchas personas no tienen paz en el corazón porque piensan que Dios es como ellos. ¿En qué sentido? Bueno, normalmente estas personas, si estuviesen en el lugar de Dios, difícilmente perdonarían a muchos. Creen que así como ellos tienen altos estándares para perdonar, o incluso tienen la política de no perdonar, creen que Dios tiene ese mismo carácter duro que ellos tienen. Y como ellos tienen esos estándares, creen que Dios tiene los mismos estándares que ellos. No han aprendido lo que la Biblia dice acerca de Dios y acerca del hombre. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Así como está separado el cielo y la tierra, dice, así están separados mis pensamientos de los de ustedes. Yo no pienso igual que ustedes. Yo no soy igual que ustedes. Entonces muchas personas tienen esta falta de paz en su corazón precisamente porque ellos así son. Ellos no perdonan. Ellos difícilmente perdonan si es que lo llegan a hacer. Son personas que son rigurosas y creen que así como ellos tienen altos estándares para perdonar, así Dios también es con ellos, pero no es así. Es más, el perdón de Dios ni siquiera se fundamenta en el sentimiento de Dios. Fíjese bien, muchas veces el perdón nuestro está fundamentado, está condicionado a nuestro sentir, a cómo me siento. Pero Dios no perdona en base a cómo se siente. Imagínese qué sería que Dios se dejara dominar por sus sentimientos, porque Dios tiene sentimientos también. Dios también tiene ira, Dios también se enoja, y cuando se enoja duro. Si usted piensa que hay hombres en la tierra que se enojan muy feo, déjeme decirle que cuando Dios se enoja, Dios también se enoja duro. E incluso cuando Dios ha dejado derramar su ira sobre aquellos que provocan su ira, con toda justicia ha enviado fuego del cielo y ha consumido ciudades completas. Entonces Dios también tiene sentimientos, pero ¿qué dice Jeremías? Dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que grande es su misericordia.
Entonces, ¿en qué se fundamenta el perdón de Dios? Yo no estoy apelando a los sentimientos de Dios cuando busco perdón en Dios. Yo estoy apelando a lo que Dios ha hecho para perdonar mis pecados. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Él ha derramado la sangre de Cristo Jesús para hacer posible el perdón de mis pecados. Su palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y ya Jesucristo vino y derramó su sangre para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Ahí está el fundamento del perdón de Dios. Ahí en Mateo capítulo 6 en el versículo 15. Sin embargo, Dios estableció algo interesante para aquellas personas que tienen estándares muy altos para perdonar. Dice la Biblia, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vea, si usted es de las personas que tiene altos estándares para perdonar o que definitivamente no está dispuesta a perdonar, sepa que Dios lo va a tratar exactamente igual. Por eso es que no tienen paz en su corazón. Por eso es que no tienen tranquilidad en su corazón, porque no quieren perdonar, porque no saben perdonar. Y como no quieren perdonar, no saben perdonar, entonces dice la Biblia, Dios da su sentencia diciendo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que debemos ser sabios. Hay que aprovechar la gracia de nuestro Padre Celestial. Él ya derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario y a eso debemos acogernos para recibir la gracia del Señor. ¿Qué es lo que estaba buscando Ruth? Ruth estaba buscando alimento, Ruth estaba buscando gracia, pero también estaba buscando la realización. Una realización piadosa. Fíjese bien, me llaman mucho la atención las palabras de Ruth cuando dice ahí en el versículo 2, te ruego que me dejes ir. ¿Ya las encontró? Te ruego que me dejes ir, le dice Ruth a Noemí. Te ruego que me dejes ir. Fíjense bien, hermanos. Estas palabras muestran la disposición que tenía Ruth por ser de bendición para Noemí. Ahora ella quiere bendecir a Noemí. Ahora ella quiere ser útil para Noemí. Aquí están dos mujeres con una necesidad. Necesitamos alimento. Y entonces Ruth se adelanta y muestra esta disposición y dice, te ruego que me dejes ir al campo. Ruth simplemente quiere servir, quiere ser de bendición para Noemí. Y ese es el espíritu de quien ha sido redimido por el Señor. Esa es la actitud de aquel que ha gozado de la gracia de Dios. Cuando una persona es perdonada por la gracia de Dios, responde con agradecimiento haciendo algo para la gloria del Señor. Mis hermanos, lo que hacemos los cristianos es la respuesta nuestra a la gracia de Dios. ¿Y Ruth qué quiere hacer? Ruth quiere servir. Ruth quiere ser útil en la obra del Señor. Ruth quiere servir a esta mujer. Ese fue el deseo que tuvo el gadareno, ¿recuerdan? Véanlo ustedes allá en Marcos capítulo 5. Fíjense bien, vamos a poner este otro ejemplo. Marcos capítulo 5 en el versículo 18. Vean ustedes cómo la gracia de Dios bendice a este hombre y la respuesta de este hombre a la gracia. Dice Marcos capítulo 5 en el versículo 18. Este hombre estaba sufriendo mucho, pero dice la Biblia que Jesucristo por su gracia lo liberó. Y entonces dice en el versículo 18,
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. El gadareno quería irse con Cristo, quería estar con Cristo, junto a Cristo, pero Cristo no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y cuál fue la respuesta del gadareno? ¿Se sentó en una piedra para gozar del día o se fue a buscar trabajo para vivir y dedicarse ordinariamente a la vida? No, la respuesta del gadareno fue esta: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cuál fue la respuesta del gadareno a esta comisión que Jesucristo le da? Jesucristo lo libera de esa posesión terrible que le estaba causando mucho sufrimiento. Y entonces el gadareno responde con obediencia y comienza a publicar por todas partes la gracia de Dios. Y entonces la gente se maravilla de eso. ¿Ven? Esa es la respuesta de las personas que han recibido la gracia de Dios. Noemí está buscando ¿qué cosa? Alimento. Noemí está buscando la gracia. Noemí está buscando la realización, está buscando servir, ser de utilidad para Ruth, para Noemí, para su familia, para todas ellas. Y esa es la actitud del nuevo cristiano. El nuevo cristiano debe buscar la palabra de Dios, el nuevo cristiano debe buscar la gracia de Dios cada día, el nuevo cristiano debe responder con obediencia a la comisión que Dios le ha encomendado para predicar su palabra y servir a su prójimo. Muy bien. Ruth va en busca de alimento al campo. Ahora, en el versículo 3 hay algo interesante ahí. Hay algo detrás de lo que dice el versículo 3. Yo sé, hermanos, que no tenemos el poder de ver lo que hay detrás del versículo 3, porque alguien me podría decir: ¿qué hay detrás del versículo 3? Pues hay otro versículo. No, yo me refiero a la historia que narra el versículo 3. Hay algo ahí, hay un trasfondo ahí. Vean ustedes. Dice el versículo 3: fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Fíjese bien. Aquí Ruth ya está buscando el alimento. Pero aquí está involucrada la providencia de Dios. ¿Ya la vieron? Ahí está la providencia de Dios. Está involucrada la providencia de Dios. ¿Ya la notaron? ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está enfrente de sus ojos. Ahí está. Fue pues y llegando, espigó en el campo. ¿Ven? Espigó en el campo. ¿Ya vieron la providencia de Dios? Bien, si no la han visto, déjenme decirles esto. Detrás de la búsqueda de Ruth hay un mandamiento antiguo. Hay un antiguo mandamiento que respalda lo que Ruth está haciendo. Hay un antiguo mandamiento de Dios y es muy antiguo, existe desde antes que Ruth naciera, que está respaldando lo que Ruth está haciendo ahora. ¿Cuál es ese mandamiento? Levítico capítulo 19, versículos 9 al 10. Vean, ahí está ese mandamiento que respalda a Ruth. Dice la escritura: esto se lo dice Dios a los judíos: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. Fíjese bien. Ni espigarás tu tierra segada.
Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Para qué? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios había dado instrucciones a aquellos que tenían tierras de cultivo y les dijo: no vas a cegar todo de tu campo, ni tampoco vas a recoger lo que sobre. Eso que ha quedado ahí es para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero. ¿Y Ruth qué era? Una mujer extranjera. Una mujer que ha venido al campo. Ella no conocía la ley. Ella no conocía la ley, ella no conocía lo que dice Levítico. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 19 al 22 dice, Deuteronomio 24, 19 al 22, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Porque te vendí, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Ahí está la providencia de Dios para Ruth. En el pasado, mucho tiempo antes de que Ruth naciera, Dios ya había trabajado para su presente. Dios en el pasado trabajó para el presente de Ruth. Vean esto. Dios en el pasado, cuando dictó las leyes de Levítico y Deuteronomio, Dios en el pasado estuvo trabajando para bendecir el presente de Ruth. Dios ya había trabajado, incluso para su futuro. No solamente para su presente, sino también para su futuro. Porque si ella puede vivir en el presente, entonces vienen cosas para el futuro. Si ella no pudiese vivir en el presente, entonces no tendría futuro. ¿Ven ustedes? El futuro depende del presente. Entonces aquí está la providencia de Dios. Dios trabajó desde el pasado para el presente y para el futuro de esta mujer moabita. Muy bien, eso es lo mismo para nosotros. Es exactamente lo mismo para el cristiano. Lo mismo es cierto en la vida del cristiano. Nuestra posición actual en Jesucristo fue posible gracias al plan de salvación que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Mi presente como cristiano fue diseñado y planeado por Dios en el pasado. En el pasado Dios diseñó un plan para bendecirme en el presente y también para asegurar y bendecir mi futuro. Ahí está la providencia. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en Cristo es producto de la obra de nuestro Dios, diseñada en el pasado, en la eternidad, y por esa gracia es que disfrutamos lo que tenemos hoy y disfrutaremos lo que tendremos en el futuro. Ahora, en la búsqueda de Ruth está involucrada la soberanía de Dios. No solamente está involucrada la providencia de Dios, por lo que hizo en el pasado para bendecir su presente y su futuro, sino que también está involucrada la soberanía de Dios.
Cuando algunos leen este pasaje, esta historia de Ruth, quizá están pensando que esta mujer tenía buena suerte. Qué buena suerte tuvo esta mujer, dicen. Qué buena suerte tuvo en encontrar este campo y en todo lo que le va a suceder más adelante. Pero no es buena suerte, mis hermanos. Tampoco es coincidencia. Desde la perspectiva humana, pareciera que todo se trata de un accidente, de una coincidencia, de buena suerte, pero para Dios no existen las coincidencias. Para Dios no existe la buena suerte. Dios no trabaja con la buena suerte. Nosotros estamos acostumbrados, es el lenguaje mundano, ¿verdad? De decir, tuve buena suerte. Pero para Dios no existe eso. Fue su voluntad, fue su plan en acción sobre Ruth. Dios ya había decidido que esta mujer estuviese ahí. Dios ya ha planeado una boda para esta mujer. Dios ya ha planeado un hijo para Ruth. Ella no lo sabe. Todavía no lo sabe. Ella quizás si yo se lo explicara no lo entendería. Tal vez lo creería, pero no lo entendería. Pero el Señor está permitiendo diversas circunstancias para que Ruth esté en el lugar correcto, en el momento correcto, que cambiará radicalmente toda su vida. En Moab nació una pequeña bebé que conoció a Noemí, que se casó con uno de sus hijos y que finalmente llegó hasta Belén, que después se fue a espigar precisamente al campo de Booz, donde va a conocer a este hombre, donde se va a enamorar de este hombre, donde se va a casar con este hombre, y esa mujer pagana que viene de una tierra maldita va a terminar siendo nada más y nada menos que la antepasada del mismo Jesucristo. Ella no lo sabe. Y tal vez hasta murió sin saberlo. Que ella iba a estar en la genealogía de Jesucristo. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Usted se lo hubiera imaginado? ¿Quién se lo hubiera imaginado que una mujer moabita sería una antepasada de Jesucristo? ¿Quién? Nadie. Pero ella estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Porque Dios permitió todas estas circunstancias para bendecirla. La próxima vez que usted se enoje con Dios por las circunstancias que no le gustan, aprenda una cosa: si Dios las permite es porque tiene algo mejor para usted. Dios va a utilizar las circunstancias para bendecirnos. No hay por qué temer, no hay por qué renegar. No hay por qué tirarse al piso y jalarse de los cabellos y decir, ¿por qué Dios permite esto? Mejor, cuando esté en esas circunstancias, lo mejor que puede hacer es glorificar a Dios, porque Dios va a usar eso para algo mejor. ¿Estoy mintiendo? ¿Ustedes creen que estoy loco? Dice, hermano, usted está sacando cosas de ahí de Ruth que ni dicen. Pero eso yo lo veo en toda la Biblia. Ve a Job, ¿qué fue lo que hizo Job?
Se sentó a lloriquear ahí, a quejarse de Dios, cuando perdió todo lo que tenía. Perdió todo menos a la esposa. Perdió todo menos a la esposa. Más que la esposa era muy roñosa. Pero perdió todo menos la esposa. Perdió hijos, perdió dinero, perdió todo menos la esposa. Aunque la esposa no se murió, sí la perdió porque lo abandonó. Lo dejó. Le dijo, ya muérete. Pero ¿qué hizo Job? Dice, en todo esto no pecó Job. No pecó, sino que dijo, Jehová dio y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. ¿Ven? Porque Dios va a utilizar las circunstancias para bendecirnos. Y usted sabe en qué termina la historia de Job. Usted sabe en qué termina la historia de Ruth. Sí, ella estaba felizmente casada, estaba enamorada con aquel joven con el que se había casado, pero terminó siendo viuda. Terminó viuda. Su corazón fue quebrantado porque perdió a su esposo. Y ahora estaba padeciendo como mujer viuda con otra mujer viuda en una tierra extranjera, teniendo que ir a espigar ahí al campo de gente que no conoce y gente que la desprecia. Pero ella está buscando gracia y gracia encuentra. Y ahí está la soberanía de Dios trabajando. Ahí está trabajando porque no hay accidentes para Dios. Así como el Señor fue de bendición en la vida de Ruth, Él obra en cada uno de nuestras vidas para bendecirnos. No hay accidentes para con Dios. Hay un plan diseñado y ese plan dice que cualquier hombre que vive conforme a su voluntad será bendecido, no solamente en este mundo, sino en el venidero también. Pero la voluntad de Ruth no dejó de ser. No es que Dios la movió como un robot y le dijo, ahora muévete para acá. No, no. Ella buscó gracia. Ella buscó gracia. Ella tuvo la disposición. Ella tuvo el corazón abierto para aprender de Dios. Ella tuvo la disposición para aprender de un pueblo nuevo, una religión nueva, un Dios nuevo, una voluntad nueva, y se entregó a eso. Ella estuvo dispuesta a seguir a Dios sin importar las circunstancias. Estuvo dispuesta a seguir hasta la muerte. Así que cualquier hombre sobre la tierra, no importa su pasado, no importa cuán miserable y vil haya sido, no importa su historia, si finalmente se entrega a Dios totalmente haciendo su voluntad, sujetándose a su palabra, sepa entonces que Dios ha diseñado un plan para bendecir su vida en el presente y también en el futuro. Las palabras accidente y coincidencia y buena suerte no existen en el diccionario de Dios. No existen. Él ha diseñado un plan para la humanidad donde hay dos destinos y ha trabajado mucho. Ha hecho un gran trabajo, una gran inversión para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso como cristianos debemos tener confianza en la sabiduría de Dios. ¿Cómo? Bueno, usted tiene que determinar. Fíjese bien lo que voy a decir, grábese esto. Grábese esto que voy a decir ahora. Usted tiene que determinar siempre hacer la voluntad de Dios sin importar las circunstancias adversas, porque si usted lo hace, sepa que Dios lo va a bendecir. Es difícil a veces de digerir, pero esa es la verdad que vemos aquí. Él ha trabajado y por medio de su voluntad sigue activo en nuestras vidas para lograr la meta que se ha propuesto. Moldearnos conforme a la imagen de su Hijo y que moramos con Él por la eternidad. Ahora bien, si regresamos al versículo 1, dice ahí la Biblia,
Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. En la búsqueda que Ruth está haciendo, Ruth está buscando comida. Pero Dios estaba a punto de presentarle a un hombre. Hay una persona detrás de la búsqueda de Ruth. Ella fue a buscar alimento, pero Dios estaba a punto de darle una nueva familia. Así que aunque Ruth no lo sabe y quizás no lo entienda, este hombre llamado Booz es el verdadero objeto de su búsqueda. Es lo que realmente necesita Ruth. ¿Qué es lo que Ruth necesita? Necesita un esposo. Eso es lo que realmente necesita. Y Booz era un pariente de Noemí. Ahí dice, en el versículo 1. Este versículo nos dice que Booz era un pariente de Noemí. En otras palabras, este hombre era justo lo que necesitaba Ruth. ¿Y por qué justamente este hombre? ¿Por qué justamente Booz? ¿Por qué él? Bueno, mis hermanos, porque este hombre era quien estaba calificado para realizar la función de pariente redentor de esta viuda. Según la ley, este hombre es el calificado para ser el pariente redentor. Él es el pariente redentor, él es el hombre que Ruth necesita. Él es el hombre que necesitan estas viudas. Así vemos entonces que Booz es una imagen de Jesucristo. Fíjense bien, Booz es un hombre rico, muy rico. El texto nos dice que era un hombre rico en el versículo 1. Eso significa que Booz poseía todos los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea de redención de estas viudas. Jesucristo también es un hombre de recursos suficientes para llevar a cabo el plan de ¿qué? ¿Qué es lo que el hombre necesita? Desde el día en que estuvo en el Edén y comió aquel fruto prohibido, ¿qué es lo que el hombre ha necesitado a través de la historia? Necesita más que alimento, necesita más que techo, necesita más que dinero. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Necesita ser redimido. Y Jesucristo tiene los recursos necesarios para eso. En primer lugar, posee justicia perfecta. En segundo lugar, posee amor eterno por los caídos. En tercer lugar, posee gracia infinita suficiente para salvar a cualquier alma que se incline en arrepentimiento ante Dios. Él completó incluso el plan de Dios para la redención en su totalidad, muriendo una vez para siempre por los pecados de la humanidad. ¿Quién tiene los recursos? Moisés no los tiene. Abraham no los tiene. Noé no los tiene. Ningún ser humano sobre la tierra tiene los recursos necesarios para poder redimir al hombre. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene los recursos para lograr la redención. En segundo lugar, Booz era un hombre respetado. Ustedes tienen ahí la Reina Valera 1960. Pero cuando yo estoy estudiando un texto bíblico para predicarlo, siempre acostumbro ver varias versiones de la Biblia. Y me llamó la atención algo que dice la Biblia de Jerusalén acerca de Booz. Porque la Biblia de Jerusalén añade un adjetivo más. No solamente era un hombre rico. Dice la Biblia que Booz era un hombre valiente. Valiente, dice la Biblia de Jerusalén.
El nombre voz significa fuerza, agilidad, firmeza. El caso es que entre el pueblo de Israel, este hombre era sumamente respetado. Este es el hombre de quien se enamora Ruth y que finalmente se casará con él. Una vez más, ahí vemos la imagen del Señor Jesucristo en el sentido de que Dios le ha dado a Jesús un nombre que está sobre todo nombre sobre la tierra. Un nombre que es exaltado sobre todo nombre y que ha trascendido a través de la historia. Los hombres pueden burlarse de él. Hay muchos hombres que pueden burlarse del nombre de Jesucristo. Incluso algunas culturas lo utilizan para maldecir o para decir alguna palabra de asombro. Pero finalmente llegará el día cuando todos los hombres se inclinen delante de él y confiesen el nombre de Jesucristo como el Señor y soberano del universo. Así que Jesucristo, como voz, es un hombre altamente respetado y aún más que el mismo voz. Jesucristo tiene los recursos para redimirnos. Jesucristo tiene un nombre excelente para redimirnos. Es el Redentor por excelencia. Entonces, mis estimados hermanos, ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? Si usted es salvo, ¿puede decir honestamente que está creciendo en el Señor como debe ser? Dios espera que crezcamos. ¿Y por qué espera eso? Porque nos ha provisto del alimento necesario para crecer. No nos dio la Biblia solamente para tenerla en la biblioteca. No nos dio la Biblia solamente para algunas cosas o para que nos vaya bien aquí en la tierra. Nos dio la Biblia para que como cristianos podamos crecer. Podamos alimentar nuestra alma. La tercera pregunta es esta. ¿Tiene hambre de algo en su vida que no tiene en este momento? Si es así, usted lo que necesita es ir al Señor. Si hay un vacío, si hay un hueco, si hay algo inestable, el remedio es buscar gracia. Y lo bueno es que sabemos que en Jesucristo la encontraremos. Dios tiene lo que cada uno de ustedes está buscando esta mañana, pero necesitan estar dispuestos a ir a buscarlo. En Él y solamente en Él podemos encontrar la gracia que necesitan nuestras almas. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.